Bueno, mi nombre es Rosendo de los Ríos y estoy aquí con Juan José Jauregui y vamos a explicar pues el diseño de nuestro circuito. Primero que nada, pues se nos asignaron ciertos valores y los otros no estuvieron presentes. Ciertos valores es como el voltaje de inicio, que es el 120 BRMS, y también nos dieron 60 Hz. Se nos asignó también que pues hay un transformador y este también un puente de 4 diodos. Todo esto conectado a un capacitor de 0,1 microfaradios y a dos resistencias y solamente se nos dio el valor de una que es de 270. Y también a un diodo Zener. Y todo esto se supone que tiene que regular a 6 voltios, todo con que sea la capacidad de poder alimentar una compuerta lógica A y esta poder, al usarse, encender un LED. Entonces, pues para los cálculos, simplemente usamos todos los procedimientos aprendidos en clase, que pues para la B, el voltaje máximo de la primera parte es el 2 cuadrado por 120 y esto nos da un equivalente a 169,7 voltios. El B max, la segunda parte, pues es de 169,7 entre 10, que es el valor que nosotros le dimos de 10 a 1 de espiras al transformador. También pues después de eso se tiene que restar por 1,4 el voltaje, que si el voltaje era de 16,97 se le resta 1,4 y esto es equivalente a 15,57 volts. Esto debido a que pasa por dos diodos en el puente y pues para el VRPP se utiliza que es el voltaje de 15,57 por 1 entre 120 que es la frecuencia por 2 y la resistencia que se nos fue dada y el capacitor, la resistencia de 270 y el capacitor de 0,01001 microfaradios y esto es equivalente a 0,4897. Y para sacar el voltaje promedio es literalmente la misma ecuación, pero antes de toda la división se le agrega un uno restando y la división restando a ese uno y esto nos da el equivalente a 15,3. Con esto sacamos el voltaje de Thevenin y con el voltaje de Thevenin hacemos divisor de voltaje y entonces ponemos el voltaje que tenemos presente que es de 15,33 por 1000, que fue una resistencia a la que asignamos, y 270 por 200 por 1000 y esto nos da el equivalente a 12,07 voltios. Y como pues esto sí se comprueba que el voltaje de Thevenin es mayor que el voltaje de Zener y esto quiere decir que sí regula el voltaje de Thevenin. Bueno, ahora vamos a simular el circuito para poder ver las ondas en todos los pasos. Entonces, primero va la rectificación. Entonces, tenemos el circuito separado solo hasta después del puente de diodos. Entonces, tenemos un osciloscopio conectado aquí al final del puente. Iniciamos la simulación y se pueden observar aquí las ondas ya rectificadas. Luego pasamos al filtrado. Tenemos que unir el circuito con el resto y conectar el osciloscopio justo después del capacitor. Entonces, iniciamos la simulación y aquí arriba se pueden ver ya filtradas la onda. Y por último, desconectamos aquí y lo conectamos al osciloscopio después del diodo de Zener. Iniciamos y ya se puede ver una línea totalmente horizontal, lo cual significa que ya está regulado. O sea, ya pasamos de corriente alterna a DC. Y por último, aquí tenemos un LED y un AND. Esto básicamente para prender el LED. Si los dos, estos interruptores no están haciendo contacto, no va a hacer nada. Si conectamos uno, tampoco. Solo el LED se va a prender cuando los dos switch estén haciendo contacto. Ahí se puede ver cómo se prende de azul. Y por último, tenemos aquí un multímetro conectado que, bueno, aquí nos da 4,75 volts, pero cuando desconectamos un switch ya nos da de 6,054 volts.
Bien, ya como pues reflexión final de este proyecto, me llevo muy como conciencia del aprendizaje de que la corriente alterna directa es esencial para la estabilidad de los dispositivos electrónicos. Esto pues nos permite suministrar la energía ya que es vital para su funcionamiento y eficiencia. Entonces también pues el otro lado es el uso de las compuertas lógicas en la electrónica como el AND. Son sumamente esenciales para la lógica digital y nosotros como ingenieros en robótica que las vemos pues seguido. Estas operaciones básicas pues nos permiten construir circuitos digitales desde procesadores hasta sistemas de control. Y en este proyecto también pues destaco que la transformación de corriente es sumamente importante para poder alimentar la aplicación de esta compuerta lógica y, y también pues el uso de estos componentes que son como los diodos, los transformadores, los capacitores en el uso del diseño electrónico, pues resaltando que la interacción es simplemente esencial entre la teoría y la aplicación cotidiana que se les da a este tipo de, pues, tecnologías electrónicas. Por mi parte, yo puedo decir que esta situación problema me gustó mucho para aprender cómo cambiar de corriente alterna a corriente directa y cómo esto es tan importante para poder tener los dispositivos electrónicos, o sea, para asegurarlos que sean eficientes y no se dañen. También aprendí que las compuertas lógicas como el AND, el cual lo usamos, son la base de la lógica digital y son indispensables para la construcción de circuitos digitales y para el diseño de sistemas de control. También me llamó mucho la atención cómo se junta la teoría y la aplicación práctica, o sea, cómo se relaciona con lo que vemos al día a día, por ejemplo, los cargadores de las computadoras, que son un transformador simple, o de los teléfonos. Gracias.